¿Tendrían algún día con qué mantenerle en las escuelas del Estado, comprarle un cargo o un traspaso de una tienda? Por otra parte, un hombre con tupé triunfa siempre en el mundo. La señora Bovary se mordía los labios mientras que el niño andaba suelto por el pueblo. Tupé, un cara dura, ¿no? En español. Se iba con los labradores y espantaba a terronazos los cuervos que volaban. Comía moras a lo largo de las cunetas, guardaba los pavos con una vara, cegaba las mieses, corría por el bosque, jugaba a la rayuela en el pórtico de la iglesia y en las grandes fiestas pedía al sacristán que le dejase tocar las campanas para colgarse con todo su peso de la cuerda grande y sentirse transportado por ella en su vaivén. Así creció como un roble, adquiriendo fuertes manos y bellos colores. A los 12 años, su madre consiguió que comenzara sus estudios. Encargaron de ellos al cura, pero las lecciones eran tan cortas y tan mal aprovechadas que no podían servir de gran cosa. Era en los momentos perdidos, cuando se las daba, en la sacristía, de pie, deprisa, entre un bautizo y un entierro, o bien el cura mandaba a buscar a su alumno después del Ángelus, cuando no tenía que salir. Subían a su cuarto, se instalaban los dos juntos, los moscardones y las mariposas nocturnas revoloteaban alrededor de la luz. Hacía calor, el chico se dormía, y el bueno del preceptor, amodorrado, con las manos sobre el vientre, no tardaba en roncar con la boca abierta. Otras veces, cuando el señor cura, al regresar de llevar el viático a un enfermo de los alrededores, veía a Carlos vagando por el campo, le llamaba, le sermoneaba un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar un verbo al pie de un árbol, hasta que venía a interrumpirles la lluvia o un conocido que pasaba. Por lo demás, el cura estaba contento de su discípulo e incluso decía que tenía buena memoria. Carlos no podía quedarse así. La señora Bovary tomó una decisión. Avergonzado, o más bien cansado, su marido cedió sin resistencia y se guardó un año más hasta que el chico hiciera la primera comunión. Y se aguardó. Pasaron otros 6 meses y al año siguiente por fin mandaron a Carlos al colegio de Rouen, a donde le llevó su padre en persona a finales de octubre por la feria de San Román. Hoy ninguno de nosotros podría recordar nada de él. Era un chico de temperamento moderado que jugaba en los recreos, trabajaba en las horas de estudio, estaba atento en clase, dormía bien en el dormitorio general, comía bien en el refectorio. Tenía por tutor a un ferretero mayorista de la calle Ganterier que le sacaba una vez al mes, los domingos, después de cerrar su tienda. Le hacía pasearse por el puerto para ver los barcos y después le volvía a acompañar al colegio antes de la cena. Todos los jueves por la noche escribía una larga carta a su madre con tinta roja y 3 lacres. Después repasaba sus apuntes de historia o bien un viejo tomo de Anacharsis que andaba por la sala de estudios. En el paseo charlaba con el criado, que era del campo como él. A fuerza de aplicación se mantuvo siempre hacia la mitad de la clase. Una vez incluso ganó un premio Accessit de Historia Natural. Pero al terminar el tercer año sus padres le retiraron del colegio para hacerle estudiar medicina, convencidos de que podía por sí solo terminar el bachillerato. Su madre le buscó una habitación en un cuarto piso que daba a la Eau de Robec, en casa de un tintorero conocido. Ultimó los detalles de la pensión, se procuró unos muebles, una mesa y 2 sillas.
Mandó buscar a su casa una vieja cama de cerezo silvestre y compró además una pequeña estufa de hierro junto con la leña necesaria para que su pobre hijo se calentara. Al cabo de una semana se marchó, después de hacer 1000 recomendaciones a su hijo para que se comportase bien, ahora que iba a quedarse solo. El programa de asignaturas que leyó en el tablón de anuncios le hizo el efecto de un mazazo. Clases de anatomía, patología, fisiología, farmacia, química, botánica y clínica y terapéutica, sin contar la higiene y la materia médica, nombres, todos cuyas etimologías ignoraba y que eran otras tantas puertas de santuarios llenas de augustas tinieblas. No se enteró de nada de todo aquello, por más que escuchaba, no captaba nada. Sin embargo, trabajaba, tenía los cuadernos forrados, seguía todas las clases, no perdía una sola visita. Cumplía con su tarea cotidiana como un caballo de noria que daba vueltas con los ojos vendados sin saber lo que hace. Para evitarle gastos, su madre le mandaba cada semana, con el recadero, un trozo de ternera asada al horno, con lo que comía a mediodía cuando volvía del hospital dando patadas a la pared. Después había que salir corriendo para las lecciones, al anfiteatro, al hospicio y volver a casa recorriendo todas las calles. Por la noche, después de la frugal cena de su patrón, volvía a su habitación y reanudaba su trabajo con las ropas mojadas que humeaban sobre su cuerpo delante de la estufa al rojo. En las hermosas tardes de verano, a la hora en que las calles tibias están vacías, cuando las criadas juegan al volante, en el umbral de las puertas, abría la ventana y se asomaba. El río que hace este barrio de Rouen como una innoble pequeña Venecia, corría allá abajo, amarillo, violeta o azul, entre puentes, y algunos obreros agachados a la orilla se lavaban los brazos en el agua. De lo alto de los desvanes salían unas varas de las que colgaban madejas de algodón puestas a secar al aire. Enfrente, por encima de los tejados, se extendía el cielo abierto y puro, con el sol rojizo del ocaso. Qué bien se debía de estar allí. Qué frescor bajo el bosque de hayas. Y el muchacho abría las ventanas de la nariz para aspirar los buenos olores del campo, que no llegaban hasta él. Adelgazó, creció y su cara tomó una especie de expresión doliente que le hizo casi interesante. Naturalmente, por pereza, llegó a desligarse de todas las resoluciones que había tomado. Un día faltó a la visita, al siguiente a clase, y saboreando la pereza poco a poco, no volvió más. Se aficionó a la taberna con la pasión del dominó. Encerrarse cada noche en un sucio establecimiento público para golpear sobre mesas de mármol con huesitos de cordero marcados con puntos negros, le parecía un acto precioso de su libertad que le aumentaba su propia estimación. Era como la iniciación en el mundo, el acceso a los placeres prohibidos, y al entrar ponía la mano en el pomo de la puerta con un goce casi sensual. Entonces, muchas cosas reprimidas en él se liberaron. Aprendió de memoria coplas que cantaba en las fiestas de bienvenida. Se entusiasmó por Beranger. Aprendió también a hacer ponche y conoció el amor. Gracias a toda esa actuación, fracasó por completo en su examen de oficial de sanidad. Aquella misma noche le esperaban en casa para celebrar su éxito. Marchó a pie y se detuvo a la entrada del pueblo, donde mandó a buscar a su madre,
a quien contó todo. Ella le consoló, achacando el suspenso a la injusticia de los examinadores, y le tranquilizó un poco encargándose de arreglar las cosas. Solo 5 años después, el señor Bovary supo la verdad. Como ya había pasado mucho tiempo, la aceptó, ya que no podía suponer que un hijo suyo fuese un tonto. Carlos volvió al trabajo y preparó sin interrupción las materias de su examen, cuyas cuestiones se aprendió previamente de memoria. Aprobó con bastante buena nota. ¡Qué día tan feliz para su madre! Hubo una gran cena. ¿A dónde iría a ejercer su profesión? A Tostes. Allí no había más que un médico, ya viejo. Desde hacía mucho tiempo la señora Bovary esperaba su muerte, y aún no se había ido al otro barrio el buen señor cuando Carlos estaba establecido frente a su antecesor. Pero la misión de la señora Bovary no terminó con haber criado a su hijo, haberle hecho estudiar medicina y haber descubierto Tostes para ejercerla. Necesitaba una mujer, y le buscó una, la viuda de un escribano de Dieppe, que tenía 45 años y 1.200 libras de renta. Aunque era fea, seca como un palo y con tantos granos en la cara como brotes en una primavera, la verdad es que a la señora Dubuc no le faltaban partidos para escoger. Para conseguir su propósito, mamá Bovary tuvo que espantarlos a todos y desbarató muy hábilmente las intrigas de un chacinero que estaba apoyado por los curas. Carlos había vislumbrado en el matrimonio la llegada de una situación mejor, imaginando que sería más libre y que podría disponer de su persona y de su dinero. Pero su mujer fue el ama. Delante de todo el mundo él tenía que decir esto, no decir aquello, guardar abstinencia los viernes, vestirse como ella quería, apremiar, siguiendo sus órdenes a los clientes morosos. Ella le abría las cartas, le seguía los pasos y le escuchaba a través del tabique dar sus consultas cuando tenía mujeres en su despacho. Había que servirle su chocolate todas las mañanas y necesitaba cuidados sin fin. Se quejaba continuamente de los nervios, del pecho, de sus humores. El ruido de pasos le molestaba. Si se iban, no podía soportar la soledad. Volvían a su lado y era para verla morir, sin duda. Por la noche, cuando Carlos regresaba a su casa, sacaba por debajo de sus ropas sus largos brazos flacos. Se los pasaba alrededor del cuello y haciéndole que se sentara en el borde de la cama, se ponía a hablarle de sus penas. La estaba olvidando, amaba a otra. Ya le habían advertido que sería desgraciada y terminaba pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de amor. Capítulo 2. Una noche, hacia las 11, los despertó el ruido de un caballo que se paró justo en la misma puerta. La muchacha abrió la claraboya del desván y habló un rato con un hombre que estaba en la calle. Venía en busca del médico. Traía una carta. Anastasia bajó las escaleras tiritando y fue a abrir la cerradura y los cerrojos uno tras otro. El hombre dejó su caballo y entró inmediatamente detrás de ella. Sacó de su gorro de lana con borlas una carta envuelta en un trapo y se la presentó cuidadosamente a Carlos, quien se apoyó sobre la almohada para leerla. Anastasia, cerca de la cama, sostenía la luz. La señora, por pudor, permanecía vuelta hacia la pared dando la espalda. La carta, cerrada con un pequeño sello de cera azul, suplicaba al señor Bovary
que fuese inmediatamente a la granja de Les Bertaux para componer una pierna rota. Ahora bien, de Tostes a Les Bertaux hay 6 leguas de camino, pasando por Longueville y Saint-Victor. La noche estaba oscura. La nueva señora Bovary temía que a su marido le pasara algo. Así que se decidió que el mozo de mulas fuese delante. Carlos se pondría en camino 3 horas después, al salir la luna. Enviarían un muchacho a su encuentro para que le enseñase el camino de la granja y le abriese la valla. Hacia las 4 de la mañana, Carlos, bien enfundado en su abrigo, se puso en camino para Les Bertaux. Todavía medio dormido por el calor del sueño, se dejaba mecer al trote pacífico de su caballo. Cuando éste se paraba instintivamente ante esos hoyos rodeados de espinos que se abren a la orilla de los surcos, Carlos, despertándose sobresaltado, se acordaba de la pierna rota e intentaba refrescar en su memoria todos los tipos de fractura que conocía. Ya había cesado de llover, comenzaba a apuntar el día y en las ramas de los manzanos sin hojas unos pájaros se mantenían inmóviles, erizando sus plumitas al viento de la mañana, al viento frío de la mañana. El campo llano se extendía hasta perderse de vista y los pequeños grupos de árboles en torno a las granjas formaban, a intervalos alejados, unas manchas de un violeta oscuro sobre aquella gran superficie gris que se perdía en el horizonte en el tono mortecino del cielo. Carlos abría los ojos de vez en cuando, después, cansada su mente, volviendo a acoger el sueño, entraba en una especie de modorra en la que, confundiéndose sus sensaciones recientes con los recuerdos, se percibía a sí mismo con doble personalidad, a la vez estudiante y casado, acostado en su cama, como hacía un momento, atravesando una sala de operaciones como hacía tiempo. El olor caliente de las cataplasmas se mezclaba en su cabeza con el verde olor del rocío. Escuchaba correr sobre la barra los anillos de hierro de las camas y oía dormir a su mujer. Al pasar por Vassonville, distinguió a la orilla de una cuneta a un muchacho joven sentado sobre la hierba. ¿Es usted el médico?, preguntó el chico. Y a la respuesta de Carlos cogió los zuecos en la mano y echó a correr delante. El médico, durante el camino, comprendió, por lo que decía su guía, que el señor Rouault debía de ser un agricultor acomodado. Se había roto la pierna la víspera de noche, cuando regresaba de celebrar la fiesta de los Reyes de casa de un vecino. Su mujer había fallecido hacía 2 años. No tenía consigo más que a su señorita, que le ayudaba a llevar la casa. Las rodadas se fueron haciendo más profundas, se acercaban a Les Bertaux. El jovencito, colándose por un boquete de un seto, desapareció. Luego reapareció al fondo de un corral para abrir la barrera. El caballo resbalaba sobre la hierba mojada. Carlos se bajaba para pasar bajo las ramas. Los perros guardianes en la perrera ladraban, tirando de las cadenas. Cuando entró en Les Bertaux, su caballo se espantó y reculó. Era una granja de buena apariencia. En las cuadras, por encima de las puertas abiertas, se veían grandes caballos de labranza comiendo tranquilamente en pesebres nuevos. A lo largo de las instalaciones se extendía un estercolero, de donde ascendía un vaho, y en el que, entre las gallinas y los pavos, picoteaban 5 o 6 pavos reales, lujo de los corrales del país de Caux. El corral era largo, el granero era alto, de paredes lisas como la mano. Debajo del cobertizo había 2 grandes carros y 4 arados, con sus látigos, sus colleras, sus aparejos
completos cuyos vellones de lana azul se ensuciaban con el fino polvo que caía de los graneros. El corral iba ascendiendo, plantado de árboles simétricamente espaciados, y cerca de la charca se oía el alegre graznido de un rebaño de gansos. Una mujer joven, en bata de merino azul adornada con 3 volantes, vino a la puerta a recibir al señor Bovary y le llevó a la cocina, donde ardía un buen fuego, a cuyo alrededor, en ollitas de tamaño desigual, hervía el almuerzo de los jornaleros. En el interior de la chimenea había ropas húmedas puestas a secar, la paleta, las tenazas y el tubo del fuelle, todo ello de proporciones colosales, brillaban como acero pulido, mientras que a lo largo de las paredes se reflejaba de manera desigual la clara llama del hogar junto con los primeros resplandores del sol que entraba por los cristales. Carlos subió al primer piso a ver al enfermo. Lo encontró en cama, sudando, bajo las mantas y sin su gorro de algodón que había arrojado muy lejos. Era un hombre pequeño y gordo, de unos 50 años, de tez blanca, ojos azules, calvo por delante de la cabeza y que llevaba pendientes. A su lado, sobre una silla, había una gran botella de aguardiente, de la que se servía de vez en cuando para darse ánimos, pero en cuanto vio al médico cesó de exaltarse y, en vez de jurar como estaba haciendo desde hacía 12 horas, empezó a quejarse débilmente. La fractura era sencilla, sin ninguna complicación. Carlos no se hubiera atrevido a desearla más fácil. Y entonces, recordando las actitudes de sus maestros junto a la cama de los heridos, reconfortó al paciente con toda clase de buenas palabras, carillas quirúrgicas que son como el aceite con que se engrasan los bisturíes. Para preparar unas tablillas, fueron a buscar en la cochera un montón de listones. Carlos escogió uno, lo partió en pedazos y lo pulió con un vidrio, mientras que la criada rajaba una sábana para hacer vendas y la señora Emma trataba de coser unas almohadillas. Como tardó mucho en encontrar su costurero, su padre se impacientó. Ella no dijo nada, pero al coser se pinchaba los dedos que se llevaba enseguida a la boca para chuparlos. Carlos se sorprendió de la blancura de sus uñas. Eran brillantes, finas en la punta, más limpias que los marfiles de Dieppe y recortadas en formas de almendra. Su mano, sin embargo, no era bonita, quizás no bastante pálida y un poco seca en las falanges. Era también demasiado larga y sin suaves inflexiones de líneas en los contornos. Lo que tenía más hermoso eran los ojos, aunque eran castaños, parecían negros a causa de las pestañas, y su mirada franca atraía con una audacia cándida. Una vez hecha la cura, el propio señor Rouault invitó al médico a tomar un bocado antes de marcharse. Carlos bajó a la sala en la planta baja. Era una mesita situada al pie de una gran cama con dosel cubierto de tela estampada con personajes que representaban a turcos. Había 2 cubiertos con vasos de plata. Se percibía un olor a lirio y a sábanas húmedas que salía del alto armario de madera de roble situado frente a la ventana. En el suelo, en los rincones, alineados de pie, había unos sacos de trigo. Era el que no cabía en el granero próximo, al que se subía por 3 escalones de piedra. Decorando la estancia en el centro de la pared, cuya pintura verde se desconchaba por efecto del salitre, colgaba de un clavo una cabeza de Minerva, dibujada a lápiz negro en un marco dorado y que llevaba abajo escrito en letras góticas: a mi querido papá. Primero hablaron del enfermo, luego del tiempo que hacía, de los grandes fríos, de los lobos que merodeaban por el campo de noche. La señorita Rouault no se divertía nada en el campo, sobre todo ahora que tenía a su cargo ella sola los trabajos de la granja. Como la sala estaba fresca, tiritaba mientras comía, lo cual descubría un poco sus labios carnosos, que tenía la costumbre de morderse en sus momentos de silencio. Llevaba un cuello vuelto blanco, sus cabellos, cuyos bandos negros parecían cada uno de una sola pieza de lisos que se separaban por una raya fina que se hundía ligeramente siguiendo la curva del cráneo, y dejando de ver apenas el lóbulo de la oreja. Iban a recogerse por detrás en un moño abundante. Con un movimiento ondulado,
hacia las sienes que el médico rural observó entonces por primera vez en su vida. Sus pómulos eran rosados. Llevaba, como un hombre, sujetos entre los dos botones de su corpiño unos lentes de concha. Cuando Carlos, después de haber subido a despedirse del señor Rowalt, volvió a la sala antes de marcharse, encontró a la señorita de pie, la frente apoyada en la ventana y mirando al jardín donde el viento había tirado los rodrigones de las judías. Se volvió. ¿Busca algo?, preguntó. Mi fusta, por favor, repuso el médico. Y se puso a buscar sobre la cama, detrás de las puertas, debajo de las sillas. Se había caído al suelo entre los sacos y la pared. La señorita Emma la vio, se inclinó sobre los sacos de trigo. Carlos, por galantería, se precipitó hacia ella y, al alargar también el brazo en el mismo movimiento, sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven, inclinada debajo de él. Emma se incorporó toda colorada y le miró por encima del hombro mientras le alargaba el látigo. En vez de volver a Les Bertaux 3 días después, como había prometido, volvió al día siguiente, luego 2 veces por semana regularmente, sin contar las visitas inesperadas que hacía de vez en cuando, como sin dar importancia. Por lo demás, todo fue bien. El proceso de curación fue normal, y cuando, al cabo de 46 días, vieron que el tío Rowalt comenzaba a caminar solo por su chabola, empezaron a considerar al señor Bovary como un hombre de gran capacidad. El tío Rowalt decía que no le habrían curado mejor los médicos de Yvetot o incluso los de Rouen. En cuanto a Carlos, no se esforzaba mucho en averiguar por qué iba a Les Bertaux de buena gana. De habérselo planteado, sin duda habría atribuido su celo a la gravedad del caso, o quizás al provecho que esperaba sacar. ¿Era esta la razón por la que, a pesar de todo, sus visitas a la granja constituían, entre las pobres ocupaciones de su vida, una excepción encantadora? Aquellos días se levantaba temprano, partía al galope, picaba su caballo, después bajaba para limpiarse los pies en la hierba y se ponía los guantes negros antes de entrar. Le gustaba que lo vieran llegar al corral, sentir contra el hombro la barrera que giraba, oír cantar el gallo en la pared y ver a los chicos que venían a su encuentro. Le gustaba el granero y las caballerizas, quería al tío Rowalt, que le daba palmaditas en la mano llamándole su salvador. Le gustaban los pequeños zuecos de la señorita Emma sobre las baldosas bien lavadas de la cocina. Sus altos tacones aumentaban su altura y cuando caminaba delante de él, las suelas de madera que se levantaban rápidamente chasqueaban con un ruido seco contra el cuero de la botina. Ella le acompañaba siempre hasta el primer peldaño de la escalinata. Hasta que no le traían el caballo, esperaba allí. Como ya se habían despedido, no se hablaban más. El aire libre la envolvía arremolinando los finos cabellos locuelos de su nuca o agitándole sobre la cadera las cintas del delantal que se enroscaban como gallardetes. Una vez, en época de deshielo, la corteza de los árboles chorreaba en el corral, la nieve se derretía sobre los tejados de los edificios. Emma estaba en el umbral de la puerta, fue a buscar su sombrilla y la abrió. La sombrilla de seda de cuello de paloma, atravesada por el sol, iluminaba con reflejos móviles la piel blanca de su cara. Ella sonreía debajo del tibio calorcillo y se oían caer sobre el tenso moaré una a una las gotas de agua.